Saludos, mi amigo y hermano, que Dios te bendiga y te guarde. Hoy nuevamente estamos aquí para seguir compartiendo la palabra de Dios y lo que el Señor continúa orando al Padre en este hermoso capítulo 17 del libro de San Juan. Entramos aquí a San Juan porque venimos estudiando el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, donde dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Dios ha puesto en mi corazón hablar de esta gran persona llamada Jesucristo, donde podemos encontrar tanto que podemos hablar acerca de Él. Y en esta hermosa oración que el Espíritu Santo nos dejó a través de Juan escrita en el capítulo 17, podemos observar tantas cosas interesantes que el Señor habló a Dios el Padre en esta preciosa oración. Y antes de entrar en la Escritura, les invito a tener un momento de oración. Gracias, mi Dios, te damos por tu amor, tu misericordia, por ser llamado a tus hijos y por haber tenido compasión, misericordia para con nosotros. Y tu gracia nos alcanzó. Padre, al mirar esta oración del Señor Jesucristo nos damos cuenta de el gran amor que Él sintió por los suyos. Permite en este momento que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente y corazón para observar lo que el Señor Jesucristo dijo orando a Dios el Padre hace un montón de años atrás. Permite que saquemos provecho para nuestras vidas de esta hermosa oración. Úsame una vez más como tu siervo para ser claro, sencillo y bíblico. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te ruego por todos los hermanos y amigos que verán esta enseñanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En San Juan capítulo 17 observamos lo siguiente. El domingo pasado quedamos hablando del versículo 1 al 10. Y vimos allí que el Señor habló abiertamente de la gloria de Dios. Yo la llamé, Jesucristo habló del cielo, de la gloria. Y por causa de tiempo no alcancé a terminarlo, así que hoy veremos la segunda parte de esta oración de San Juan 17. Así que en la segunda parte veremos de San Juan capítulo 17, versículos 11 al 26. Así que te invito a abrir tu Biblia en San Juan capítulo 17, versículos 11 al 26. Y dice la Escritura, la palabra de Dios aquí: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy interesante la oración del Señor Jesucristo aquí. Y en esta segunda parte que yo he dividido este hermoso capítulo, he llamado para este segundo punto y segunda parte del mensaje, Dios, o Jesucristo mejor dicho, en su oración, habló de la tierra, vale decir, del mundo. Así como vimos la semana pasada que habló del cielo, la gloria de Dios, hoy veremos que habló de la tierra, vale decir, del mundo. Y es curioso aquí, en este pasaje, que encontramos que la palabra mundo aparece 19 veces en este capítulo. Así que abiertamente es el segundo tema que el Señor Jesucristo habla aquí y su gran preocupación del mundo, porque Él iba a ir a la cruz, iba a morir, ser sepultado y resucitar de entre los muertos al tercer día y luego subir al cielo. Muy interesante la oración del Señor Jesucristo y su preocupación principalmente por los suyos, vale decir, por los apóstoles. Y no solo por los apóstoles, sino que también vemos otra preocupación que encuentro muy loable de parte del Señor Jesucristo en su palabra, en su oración, aún por ti y por mí, Él se preocupó. Ya lo veremos. Entonces, repito, el Señor Jesucristo, aquí en esta corta oración, 19 veces menciona la palabra mundo. Así que, claro que sin duda alguna, el Señor tuvo una preocupación tremenda por el mundo, por los que habitan en el mundo. Así que habló de la tierra, el Señor Jesucristo, del mundo, del mundo. En el capítulo 17, que es nuestro pasaje que estamos estudiando acerca de la persona de Jesucristo, vemos que Jesús habló del cuidado de los apóstoles. Él tuvo una gran preocupación hacia los apóstoles. Fíjate, por favor, en los versículos aquí, en primer lugar, del 9 al 12. Y quiero que observe, porque vamos a mirar la oración del Señor Jesucristo y lo que Él dijo aquí en este pasaje. Capítulo 17, versículos 9 al 12. Observa. Jesucristo orando dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bien, la pregunta es aquí. ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes guardó? ¿Por quiénes oró el Señor Jesucristo? ¿Por quiénes se preocupó el Señor Jesucristo? Al ver el contexto de esta porción, yo encuentro varias cosas de suma importancia. No sé cuántas veces he pasado por este capítulo, pero cuando uno lee y vuelve a leer, se da cuenta de cosas maravillosas. Y después cuando uno comienza a trabajar en el pasaje, observa cosas maravillosas. No pensaba mostrarte cómo yo trabajo en la escritura, pero aquí, no sé si podrás observar, aquí tengo yo el capítulo entero y todo marcado, diagramado. Y empiezo a buscar en la escritura y, como dice el dicho, buscarle la quinta para el gato. Y aquí veo abiertamente el versículo 9, que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Ellos, los que me diste. ¿Quiénes si no? Los 12. Cuando vamos a la Biblia, encontramos algo muy interesante en la Biblia, entre miles de cosas. Son los números. 12. Los apóstoles. De hecho, se menciona mucho los nombres de los apóstoles en las puertas y cuánta cosa. Aquí habla de los apóstoles. Y luego dice que el Señor se los dio para poder trabajar en ello. Los apóstoles tenían una función importantísima. Muchas veces nosotros, por nuestra ignorancia hacia la palabra de Dios, somos muy fácil para criticar a los apóstoles. Pero el Señor fue quien los llamó. Cristo Jesús mismo, al ver el libro de Mateo capítulo 10, 1 y 2, nos damos cuenta que fue el Señor Jesucristo que seleccionó a los 12. Él no puso un aviso en el radio o en la televisión o escribió carteles en los postes y los pegó en los postes de luz o los árboles, el tronco de los árboles. Necesito 12 hombres y estas son las características. No fue así. Al contrario, el Señor Jesucristo los vio y los llamó. Sígueme tú, sígueme, sígueme, sígueme. Y ellos le siguieron. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Por qué dijo Jesús que había sido glorificado en ellos? Cristo le había dado en su ministerio la promesa a los 12 que algunos de ellos no iban a morir sin antes ver al Cristo glorificado, como dije la semana pasada. Y llevó a Pedro, Juan y Jacobo y se glorificó ante ellos, como Pedro dice en su epístola. Y nosotros vimos su gloria. Gloria como del Padre, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se glorificó. Se mostró a ellos cómo iba a ser el Cristo resucitado y cómo va a ser tu cuerpo y mi cuerpo glorificado con otra mente. Nosotros lastimosamente nos imaginamos las cosas celestiales, lo divino, lo futuro, con esta mente pecaminosa. Pero nosotros tendremos otra mente, otro pensamiento, no el que tenemos aquí en la tierra. Y luego dice el 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Fíjate ese lenguaje. ¿Te habías dado cuenta tú
mi hermano, que Cristo está diciendo aquí en el 11, y ya no estoy en el mundo. Es muy interesante este tema, porque a través de la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta que aún Pablo, al escribirnos en su bendita palabra, nos dice que nosotros los creyentes, posicionalmente, no físicamente, posicionalmente, del momento que creímos en Cristo, sinceramente, ya estamos sentados con Cristo en Dios. Y aquí Cristo todavía no iba a la cruz. Y dice, ya, y yo no estoy en el mundo. Porque está hablando, él sabía que iba a morir, resucitar de entre los muertos el tercer día y luego iba a subir al cielo. Y ya no estoy en el mundo. Posicionalmente, él sabía que se iba a ir al cielo. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Fíjate qué interesante. Yo voy a ti. Pero él ya decía, dando la certeza y entendiendo y creyendo lo que el Padre había dicho, ya no estoy en el mundo, porque sé que voy a ti. ¿Tienes tú, mi amigo, tienes tú, mi amiga, la certeza de ser un hijo o una hija de Dios? ¿Estás seguro que al morir vas a ir al cielo? Cristo sabía que iba a subir al cielo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Interesante. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, observa, cuando estaba con ellos en el mundo, ¿cómo está hablando Cristo aquí como el tiempo pasado? Porque Él ya, si puedo usar esa palabra, Él ya se siente en el cielo. Él está escribiendo como que ya está en el cielo físicamente, aunque sabemos que no. Pero esa es la fe. Esa es la certeza de que Pablo nos habla en 11 de Hebreos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. No hay cosa más maravillosa que ponernos en las manos de Dios y confiar plenamente en Él. La verdad es que nosotros como seres humanos tenemos una mente y una fe muy corta, muy pequeña. Nuestra fe no mueve ni un grano de mostaza a veces. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice que si alguien tiene fe, podría decir a este monte, muévete y el monte se moverá. Cristo aquí nos dice que Él nos guarda. El apóstol Pablo, confiando sin duda alguna en esta oración, cuando escribe en Romanos que nada ni nadie nos puede sacar de la mano de Dios, lo hace con una certeza tremenda. Y nombra ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, y ninguna otra cosa creada, por si le faltaba alguna, nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo o en Dios, el hombre está seguro. Y es esa la protección divina que nosotros tenemos. Y es esa la fe que demostraron miles de hombres en el pasado en Dios. Comenzando por aquel hombre llamado Abraham, que creyó a Dios. Y su fe, dice la Biblia, su fe le fue contada por justicia. Y se le llama el creyente Abraham. Siendo no un hombre judío, siendo un hombre pagano, oyó la voz de Jehová Dios, creyó a Dios y obedeció 100% a Dios. Y su vida y la vida de su mujer
su esposa, fue guardada como vaso para lo que Dios tenía para el mundo en sus planes. Qué interesante. Concluyendo con el versículo 12, por favor observa. Nuevamente el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé. Qué impresionante es que cuando Judas Iscariote había hecho un convenio con los fariseos, los saduceos, con los escribas, sacerdotes, diciendo, yo le voy a decir porque conozco todos los lugares donde Cristo Jesús va. Le pagaron una suma de dinero y fue con alguaciles, con policía y cuánta cosa, con palo, con linterna y cuánta cosa, a donde estaba Jesús. Y él le dio la señal. A quien yo besare, ese es, prenderle. Cuando llegan allí, Jesús, entre otras cosas, voy a cortar un poco la historia, les dice, yo soy a quien buscáis, pero a estos, déjalos aparte, no le hagáis nada. Les protege, les cubre, les guarda. No los toquéis de ellos. Yo soy a quien vosotros buscáis. A los que me diste, estoy en la mitad del 12, a los que me diste, yo los guardé. Y él cumplió con aquello, por eso que ora así. Dice, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Uno de los 12 solamente se perdió. Y ese fue Judas Iscariote, el que le vendió, porque fue y se ahorcó. Porque nunca fue un convertido. Si tú ves los hechos, la vida de cada uno de los apóstoles, te vas a dar cuenta que él siempre, de un principio, fue maligno. Cuando aquella bendita mujer ungió los pies de Jesús con ese perfume de nardo puro, fue él quien dijo, ¿por qué se hace este menosprecio de perfume tan caro? Y más encima en los pies de Jesús. ¿Por qué no fue vendido mejor ese perfume? Porque era carísimo el perfume en aquel entonces. Y haber dado el dinero a los pobres. La Escritura nos enseña que él nunca tuvo interés en los pobres. Sino que él, sin duda alguna, se ofreció como el tesorero de la iglesia y era ladrón, dice la Biblia. Siempre él fue malo. Siempre Cristo supo que él le había de entregar. Pero nunca Jesús hizo acepción de persona. Nunca le rechazó. Le trató igual como el resto de los discípulos. Qué interesante. Así que aquí vemos que Judas Iscariote es el único de los 12 que se perdió. Porque ya venía escrito antes. Por eso que Jesús dice, para que la escritura se cumpliese. Nota que la palabra escritura está con mayúscula, porque ese es uno de los nombres que Cristo Jesús le dio al Antiguo Testamento. Escritura, y está con mayúscula. Escritura. Ese nombre es bíblico para llamar a la Biblia. Sin embargo, la palabra Biblia no es bíblica. Quiero mostrarte un ejemplo. No cierres en San Juan 17, pero vamos a Juan capítulo 6, versículo 70. Juan 6, 70. Y fíjate aquí lo que dice. Juan 6, 70. Dice, Jesús les respondió, no os he escogido yo vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Qué interesante lo que el Señor Jesucristo dice aquí de este hombre. Volviendo a San Juan 17, versículos 15 al 16 ahora. Juan 17, 15 al 16 dice, no ruego que los quites del mundo. Está diciéndole Jesucristo a Dios el Padre, no quiero que tú los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco
Yo soy del mundo. Qué interesante lo que Cristo dice aquí en este versículo. Hay una cosa extraordinaria que vemos aquí en este pasaje que nosotros debemos de entender. Y esa que es que el Señor Jesucristo mostró un tremendo amor y preocupación por los suyos. Si el Señor Jesucristo se preocupó de los 12, mi hermano, ten la plena certeza que si tú eres un hijo de Dios, también se va a preocupar de ti y se va a preocupar de mí. Por lo menos yo sé que por mí se va a preocupar, porque he tenido la posibilidad y no posibilidad, he estado 3 veces al borde de la muerte y he clamado en las 3 veces al Señor y Él ha tenido misericordia de mi vida. Así que yo creo plenamente en lo que Él dice. Así que cuando el Señor Jesucristo habla aquí de los suyos, se refiere a los 12, a los apóstoles. Pero al observar esta bendita oración de Cristo, en esta segunda parte de la oración de Cristo que estoy compartiendo hoy, que habló del mundo, veo que el Señor Jesucristo en su oración, al hablar del mundo, también nos habla del cuidado al creyente del Nuevo Testamento. Mira el versículo 20. Qué impresionante. Si tiene lápiz, subraya aquí este versículo, hazle un rectángulo ahí alrededor. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos. Está diciéndole Dios al Padre. Padre, no solamente te ruego por los apóstoles, por los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Repito, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y allí, en la segunda parte del versículo, estás tú y estoy yo. Los que van a creer en mí por la palabra de los apóstoles. Bien, la Escritura, la palabra de Dios, nos habla, que viene a nuestra mente, en Hechos 2. Vamos a mirar a Hechos capítulo 2. Y es muy interesante aquí lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 42. Hechos 2, 42. Dice aquí, en Hechos 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, y en el pan, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Va a decir que Cristo dijo, todos los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Al leer Hechos 2:42 nos damos cuenta abiertamente y al leer después, posteriormente, las epístolas, que fueron los apóstoles que nos dejaron la palabra de Dios. Y si tú has creído al Nuevo Testamento, que fue escrito por los apóstoles, Cristo oró por ti, porque tú creíste en la palabra que los apóstoles escribieron. Así que gloria a Dios por esta oración y este bendito versículo 20 en que el Señor Jesucristo está preocupado en su amor y su misericordia al hablar del mundo, está orando al Padre para que nos guarde a ti y a mí, que somos hijos de Dios, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Allí estás incluido tú y estoy incluido yo, para que Dios nos guarde. ¿Cómo oró Jesús acerca de que Dios guarde a los discípulos y también a nosotros? San Juan 17:11.
Fíjate, y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. ¡Qué maravilloso! En el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Eso me hace pensar en una ocasión cuando los discípulos fueron el Señor los manda a pescar, van a pescar. Y 4 de los 12 eran pescadores de nacimiento. Pero cuán interesante es que van a pescar y no pescan nada, absolutamente nada. Y el Señor le dice que vayan para adentro y pesquen. Y dicen, el apóstol, más en tu nombre echaré la red. Qué diferente fue el resultado al sacarla. El nombre de Dios tiene poder. El nombre de Dios tiene poder. El nombre de Dios es capaz de guardar cuando hacemos las cosas como Dios dice. Dios le dijo a Josué cómo se iban a derribar los muros de Jericó. Y ellos cumplieron al pie de la letra lo que Dios les dijo. Todos piensan que fueron los gritos, que fue el poder del sonido que derribó aquellos muros. Pero no es así. Fue el nombre de Dios que destruyó los muros para la gloria de Dios. Entonces tenemos que ver que aquí, en este capítulo, en su oración, va de la mano el nombre de Dios con la gloria de Dios. Dos cosas que yo veo aquí en este capítulo, dos temas. La gloria de Dios que habla del cielo y la tierra, el mundo, que habla de aquello que estamos aquí en el mundo. Pero aquellos que creemos en Dios, que creemos en el nombre de Dios que está arriba, vivimos en el mundo, somos guardados por ese bendito nombre, el nombre Elohim, que nos guarda y nos protege. En ese nombre confió Daniel. En ese nombre confiaron los amigos de Daniel. En ese nombre confiaron los grandes hombres de Dios y mujeres en la Escritura. Maravilloso en tu nombre. Para que los guardes del mal. Observa el versículo 15. Continúa el Señor hablando. No ruego que los quites del mundo, hablando de los 12, sino que los guardes del mal. Aquí, en este versículo, nos damos cuenta abiertamente que Dios nada tiene que ver con el mal, nada tiene que ver con la tentación y el pecado. Por eso yo creo, abiertamente por el contexto de la Escritura, que la oración llamada el Padre Nuestro, cuando dije, no nos dejes caer en tentación, eso fue mal traducido por aquellos que le metieron mano a la Biblia. Porque Dios nada tiene que ver con la tentación, con el pecado, ni con el mal. Que lo guarde del mal. Porque Dios es un Dios de lo bueno, de lo perfecto, del orden, de la disciplina. Así que tenemos muchas cosas para darnos cuenta y para verificar que Dios nada tiene que ver con el mal. Porque Dios nunca nos deja caer en tentación. Jamás. Jamás lo hará. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque no son del mundo. Fíjate qué maravilloso el Señor Jesucristo, la protección que ofrece aquí a los 12 y por consiguiente también para ti y para mí. En el versículo 16 dice, no son del mundo,
¿Quiénes? Los 12. Como tampoco los apóstoles. Bueno, los 11. Como tampoco yo soy del mundo. Porque todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en Cristo, como dice la Escritura en varias partes, nosotros somos peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. No cierres ahí en Juan 17, pero te invito a ir al libro de Filipenses, a lo que Pablo nos confirma aquí en Filipenses y en su capítulo 3, en el versículo 20. El apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El Señor vendrá del cielo. Y nuestra ciudadanía, nuestro lugar futuro, es en el cielo. En el cielo no hay banderas, como ya hablaba con un hermano en Cristo en esta semana. Yo no veo fronteras en la Biblia y no veo banderas, no veo países. Porque el Señor Jesucristo habla de su iglesia por la cual Él derramó hasta su última gota de sangre. Y la iglesia de Jesucristo no tiene apellido. Nuestra ciudadanía es celestial. Los 11 no eran del mundo. Ni ningún creyente. Somos del mundo. Vivimos aquí. Pero un día el Señor va a venir a buscar a los suyos. Solo a aquellos que han puesto su fe, su confianza en el Señor Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados y lo han confesado al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Cristo, dice la Biblia, que se iría al cielo. Mira el versículo 12, San Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Cristo se iba a ir al cielo. 13. Pero yo voy a ti. Yo voy a ti, dice la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo estaba completamente seguro que iba a subir al cielo. Yo voy a ti. Esa es la preocupación. Cristo está diciendo, Padre, yo voy a ti. ¿Quién se va a preocupar de ellos? Yo necesito que tú te preocupes de ellos que están aquí, a los que tú me diste. Por favor, Padre, recuérdalo, porque yo me voy. Yo me voy. San Juan 14, en este mismo libro hermoso, y en el versículo 2, observa, San Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas habitaciones hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Si no hubiesen moradas, habitaciones, yo no les habría dicho. Pero hay muchas. Luego dice, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Los 11 apóstoles y todos los que hemos creído a la palabra de Dios que escribieron los apóstoles. Va a decir, para la iglesia del Señor Jesucristo, para los redimidos por la sangre del Cordero, a preparar lugar para vosotros. Pero no termina allí las palabras de Cristo. Versículo 3, observa. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Aquí el Señor Jesucristo hace una promesa que va a venir por los 11, va a venir por ti, va a venir por mí y por todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Para la gloria de Dios Padre. Dice, vendré otra vez. Y Cristo siempre cumple su palabra. Vendré otra vez. Luego dice, y os tomaré a mí mismo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Cristo Jesús resucitó entre los muertos y las mujeres llegaron, Jesucristo resucitó entre los muertos un día sábado, no domingo.
Solo que las mujeres fueron domingo porque el día sábado, el día de reposo, de gran solemnidad, no podían caminar muchos kilómetros. Y María, cuando le pregunta, pensando que era el cuidador el jardinero del cementerio allí, le dice, si tú no sabes dónde se lo llevaron, dime, yo voy a buscarlo. Jesús le dice, María. Ella entendió el timbre de Jesús, le dice, Raboni, maestro, y va a tomarle los pies a Jesús. Y le dijo, no me toques, pues no he subido al Padre. No había ido todavía al Padre a mostrarle sus huellas en su frente, su costado y sus pies. Qué interesante. Vemos aquí que Cristo va a venir a buscarnos para llevarnos a su presencia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo, en su cuidado, en su preocupación, Cristo quiere compartir su gloria, la gloria de Dios, con la que el Padre le dio antes que el mundo fuese creado, como vimos la semana pasada. Quiere compartirla contigo y quiere compartirla conmigo. ¿La merecemos? Claro que no. ¿Pero por qué lo hace? Por amor. Porque nos ama. Porque nosotros hemos creído a su bendita palabra inspirada, escrita por hombre que él llamó para su gloria. Así que Cristo estaba preocupado por los apóstoles y preocupado por ti y por mí antes de subir al cielo. ¿Para qué? Versículo 13. Es Juan 17. Juan 17, 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Cuál gozo? El gozo que nos va a dar de la vida eterna cuando Cristo estaba colgado en la cruz del Calvario y dijo la última palabra, tetelestai en griego, que significa ya todo ha sido consumado. Consumado es como cuando nosotros compramos algún artículo y timbran nuestra boleta de pago y dice cancelado. Eso significa la palabra consumado es. Padre, yo ya pagué por los pecados de la humanidad para todos aquellos que creen en Él. Estaba preocupado para que no pierdan el gozo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Muchas veces nosotros, como creyentes, y piensa por un momento, ¿qué ocurrió en tu vida cuando tú fuiste salvado? Piensa por unos momentos, por favor, hermano, en ese bendito día, en ese instante cuando tú entregaste todos tus pecados al Señor y fuiste salvado y entendiste que el Señor sacó todo ese peso de pecado de tu vida. ¿Acaso tú no sentiste que eras una nueva criatura? ¿No sentiste gozo de que no vas a ir al lago de fuego, sino al cielo? Yo no sé qué pasó contigo, pero en mí sí. Fue muy diferente mi actitud antes de ser salvo al momento de ser salvo. Algo impresionante ocurrió en mi vida cuando el Señor me sacó todo ese pecado. Pero tenemos que cuidarlo, porque a través de los años vamos a pecar. El hecho de ser salvo no significa que yo nunca más voy a pecar. No, ese es un engaño de Satanás. Vamos a pecar porque la obra del diablo es de poder tentarnos en cada momento. En el libro de Salmos, capítulo 51, y en el versículo 12, cuando David pecó,
tomando a la mujer de su prójimo, matando a su marido y teniendo intimidad con la mujer de su prójimo, él la pasó bien y pensó, Dios no me vio, pero Dios todo lo sabe. Como David seguía viviendo su vida normal, Dios llamó al profeta Natán para hacerle ver a David el grave pecado que había cometido. Y el profeta le da una parábola. Y consecuencia de esa parábola para que David despertara, dice el versículo en Salmo capítulo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El pecado, mi hermano, siempre nos quita el gozo de la salvación. Siempre el pecado nos quita el gozo de la salvación. Es por eso que tenemos que estar constantemente orando para que no caigamos, no cedamos a la tentación del diablo. ¿Qué más habló Jesús? Jesús habló aquí en su oración al Padre de la unidad del creyente. Mira el versículo 21. Volvamos a San Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad. La unidad. El diablo siempre destruye la unidad en los creyentes. Es por eso que hay en las iglesias creyentes que se prestan al servicio del Señor para destruir la obra de Dios. Ahora bien, quiero que pienses, hermano, que el pecado peor que puede hacer un cristiano es hablar mal y poner mal a otro cristiano o hacer algo en contra de la obra de Dios, la iglesia. Y peor así, hablar mal del siervo de Dios. Cada siervo de Dios tiene una protección divina. Yo lo he visto en mi vida, cómo Dios ha castigado a personas que me han hecho mal. Conozco varias personas que me han criticado, que me han golpeado, que han hecho muchas cosas. Dios siempre ha puesto una protección en su siervo. Nunca critiques a un creyente. Nunca critiques a tu iglesia. Nunca hables mal de la iglesia. Me recuerdo personas que salieron un tiempo atrás, salieron maldiciendo nuestra iglesia. Si son hijos de Dios, aquellos van a sufrir. Pero si no son hijos de Dios, no les va a pasar nada. Absolutamente nada. Porque la Biblia dice que Dios ama y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Y el que no es hijo es un bastardo. Y un bastardo es una persona, dice el libro de Hebreos. Un bastardo es uno que no tiene padre. Vale decir, Dios no es su padre. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que haber unidad? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Muchas veces nosotros, con otra mala actitud, nuestra mala conducta, dejamos mal parado el nombre de Dios y el nombre de Cristo. Y la gente incrédula critica la iglesia. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad. En la unidad de la iglesia, de los creyentes, está la gloria de Dios. Es por eso que muchas veces Dios saca su bendición, su gloria de la iglesia. Cuando en la iglesia hay pecado. Ya no se siente la gloria de Dios. Porque hay carnalidad. Y Dios nada tiene que ver con la carnalidad ni con el pecado. Dios tiene que ver con la gloria, con la santidad, con la pureza, con la unidad. Versículo 23, observa. Yo en ellos
Yo en los 12 y en los creyentes que van a creer por la palabra de los apóstoles. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cosas maravillosas encontramos aquí. La iglesia tiene que tener una unidad perfecta. ¿Qué estás haciendo tú por la unidad? Ahora, en todo este tiempo en que no nos hemos podido congregar físicamente en el templo, hay muchos que asistían antes a nuestra iglesia que ahora no se están uniendo virtualmente a través de la internet. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama desunidad, desunión. No hay unión. Y se dicen cristianos. Sean en perfecta unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. El que vive como Dios dice, es amado por Dios. Y es bendecido por Dios y tiene la gloria de Dios en su vida. Esto comienza. La unidad comienza como, o con, mejor dicho, comienza con la santidad del creyente. San Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿verdad? La santificación es importante en la vida del creyente, porque la santificación tiene que ver con el apartarse del pecado, de la inmundicia, de la mundanalidad que gobierna este mundo. La santidad. La santidad viene de arriba, de Dios, porque es una cualidad de carácter de Dios. Pablo, el apóstol, nos dice en su carta a los tesalonicenses, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, fíjate, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos para Dios. Es la voluntad de Dios. La santificación. No hay que preguntar, ¿será que Dios quiere que sea santo? Claro que sí, porque es la voluntad de Dios. Y mira el versículo 7. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios quiere que tú y yo seamos santos. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque debemos entender que nosotros debemos actuar con el amor de Dios. Versículo 26, San Juan 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. El amor de Dios esté en ellos. Dios quiere, Cristo quiere, orando al Padre, que el amor de Dios esté sobre tu vida, mi hermano, sobre tu familia, sobre los tuyos. Pero para ello tenemos que vivir una vida santa, consagrada a Dios. Cristo Jesús, en una noche, hablando con Nicodemo, cuando Nicodemo vino a conversar con Cristo, porque algo diferente dio un Cristo. Porque Nicodemo vio la gloria de Dios y el amor que que Cristo sentía por la gente, por la humanidad. Cristo le dijo a este hombre, a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hombre quedó impresionado con las palabras de Jesús, porque al llegar a la casa donde estaba Cristo, lo primero que le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, como profesor, porque nadie puede hacer las obras que tú haces
si no está Dios con él? Qué impresionante. Y Cristo le habla del gran amor de Dios por él y por el mundo. Por el mundo, el tema que Cristo habló aquí en San Juan 17. Por otro lado, Pablo, en su lindo, hermoso libro de Romanos capítulo 5, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios siempre ha manifestado su amor a la humanidad. ¿Has gustado ese amor? ¿Estás viviendo el amor de Dios? Y fíjate que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, porque estamos comenzando recién el mal en la humanidad. Es cierto que mucha gente no cree y todos piensan que es broma, pero el mundo está yendo a su fin rápidamente. Para concluir, Cristo nos dio a conocer en esta oración la importancia del nombre de Dios. 17-26 de San Juan. Y yo les he dado a conocer tu nombre. Tu nombre. Qué interesante. Cristo nos dejó su palabra. Juan 17-14. Yo les he dado tu palabra. Y en el 17, oro Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Es santa, pura y eterna, porque todo el mundo va a pasar. Sécase la hierba, marchítase la flor, dijo Isaías. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo único eterno, puro y perfecto es esto, la Biblia. Y Cristo lo confirma, tu palabra es verdad. Cristo nos dejó una responsabilidad. Es cierto que la responsabilidad primaria se la dejó a los apóstoles. Versículos 18 al 20. Juan 17, 18 al 20. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad, en tu palabra. Cuando nosotros creemos a la Biblia, dejamos que la Biblia cambie, nos lave, nos quite los pecados, la palabra purifica. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice San Juan. Y también ellos santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, los creyentes. Hemos de glorificar a Dios en nuestras vidas. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hemos sido glorificados. Y nuestra responsabilidad es glorificar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Fíjate, Pablo dice porque habéis sido comprado por precio. Glorificad. Glorificad. Un imperativo. No es un opcional. Es un imperativo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué interesante. En este capítulo Cristo habla de la gloria de Dios. En este capítulo Cristo habla del mundo. De los 12, los apóstoles, y de los que han de creer o los que creyeron en el nombre de Dios por la palabra de los 12. Para decir, por lo que dice la Biblia, porque los 12 nos dejaron el Nuevo Testamento, los apóstoles. ¿Qué te parece? Es una oración extraordinaria. Mucho podemos más hablar. Yo sé que por tiempo no podemos hablar tanto, pero para mí eso es lo más importante que Dios me mostró en esta hermosa oración.
Nosotros cuando oramos es para la risa nuestras oraciones, que Dios nos perdone. Mucho más interesante una oración de un niño que nosotros que somos grandotes y que tenemos hijos. Es un ejemplo, como Cristo se preocupó de los creyentes. Mi amigo, mi hermano, que Dios te bendiga y piensa que Dios tiene interés en ti y que tú seas un hombre o una mujer de Dios con la gloria de Dios, con el amor de Dios sobre tu vida y la unidad, que tú te preocupes por tener la unidad de Dios en tu iglesia, en donde el Señor te ha puesto como creyente a servirle. La santificación, la compañía con Cristo, agradeciendo del amor que Dios tiene hacia tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Clara, sencilla y específica. Permite que nuestras vidas sean agradables a tus ojos. Bendice nuestra semana que hemos comenzado hoy, Padre, y ayúdanos a que siempre nuestros ojos estén puestos en tu palabra y la vivamos en nuestra vida para poder cumplir con esta enseñanza que hemos recibido hoy. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias una vez más por tu atención, tu fiel atención, y esperamos que sea de bendición esta enseñanza para tu vida. Y si lo fue, comparte esta enseñanza con tus amigos, con tus conocidos, con tus contactos. Tenemos aquí en nuestro barrio donde yo vivo vecinos nuestros que no se congregan, pero que ven nuestros mensajes semanalmente. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo entrante. Gracias.